Faro en la noche. Allí se juntaron todos, buenos y malos, de todos los caminos, cojos, ciegos, desvalidos, pobres. Y es esa espiritualidad que en el encuentro con la fe se convierte en fuerza liberadora. Bienvenidos a Faro en la noche. Aquí desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia vamos a tener este muy interesante conversatorio con el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Gracias a ti, querido Padre Ramón, por esta invitación y un saludo a todos los que siguen este programa. Este año, 25 años de vida episcopal. Sí. Bodas de plata, eso es en Por noviembre. bondad de Dios, en noviembre llego a esos 25 años con la ayuda del Señor y 70 de edad también en este año. De manera que ya voy llegando a lo que llamó algún obispo la edad del cohete. ¿Cuál es la, ¿Cómo es la edad del Acaban de lanzar un cohete en Cañaveral y eso es cuenta regresiva. 5, 4, 3. Estoy en esas. Bueno, 25 años de vida episcopal, de servicio en la iglesia, me imagino que darán tiempo en la oración para pensar en muchas cosas, ¿no? Se viven muy intensamente y la oración se profundiza en la gratitud, la acción de gracias, en la alegría de Dios, en el amor que se siente tan pleno, en el abandono también al Señor, y yo diría que hasta en la ausencia, abusando de las 5A, porque uno también comienza a sentir que en algún momento ya pasa al ser puramente espiritual, es decir, que ya tenemos que integrar muy seriamente la vejez y hasta la muerte en el proyecto de vida. En este contexto que usted empieza como a referirse de esta manera tan profunda y espiritual, el Papa Benedicto XVI hace poco escribió una carta a uno de esos periódicos italianos diciendo que estaba precisamente en ese camino hacia el Padre. Casi nadie logra atreverse a hablar de eso porque casi en el mundo de hoy decir la muerte, no hable de eso de la muerte, no hable de la ancianidad, no hable de esas cosas, pero digamos, con el peso que da los años, la vida pastoral, la vida de fe, este planteamiento se hace. Yo le aconsejo mucho a los sacerdotes y a las personas que se orientan espiritualmente conmigo manejar esas 5A. Agradecimiento, alegría, amor, abandono, ausencia. Y sí, yo creo que es una manera de no dejarse sorprender por la vida, por las circunstancias reales de la vida, como son la enfermedad que puede llegar en algún momento, el cansancio, el envejecimiento, el Alzheimer, todas las cosas que quiera Dios que no lleguen. Lo interesante es mantenerse muy vivo y lúcido y servir, estar en la disponibilidad total para el Señor, llegar a la santa indiferencia, es lo que llama ausencia. La santa indiferencia que sintió por allá el apóstol Pablo, no recuerdo bien, era la cita en la 2 Corintios, en donde él dice que quiere estar con Cristo, así esté vivo o muerto porque quisiera estar plenamente con el Señor, vivo porque quisiera estar plenamente al servicio del Señor. Entonces esa santa indiferencia que llaman los santos hay que irla conquistando, ¿no? El mundo de hoy como que cuestiona mucho y por eso mismo que el Papa Francisco nos ha dicho del tema de la sociedad de mercado y demás, a la persona mayor. Usted ya no tiene tantas fuerzas, tanta utilidad,
ya no puede producir tanto. Y creo que esto también genera una reflexión ya, no solo una reflexión hacia, sino también desde adentro en la iglesia se valora mucho al presbítero, que significa anciano, y a la persona mayor. Claro, yo creo que hay que darle gracias a Dios por los años y por la experiencia que los años traen y que uno la tiene que ir desentrañando y sistematizándola de alguna manera y poniéndola al servicio de los demás, de la iglesia, de las personas que le son confiadas a uno. Y sí hay que mantener muy en claro que jóvenes o viejos tenemos es que mantener una vida espiritual robusta. Es decir, tenemos que darle la primacía al espíritu. Hay que recordar esas primacías de que hablaba el Papa Pablo VI por allá en un documento famoso, la Autogesima Adveniens, cuando habla de esas primacías, la primacía del espíritu sobre la carne, ¿no? Así. Sobre la materia, la primacía de la vida sobre la muerte, la primacía del trabajo sobre el dinero. Creo que son 5 o 6 principios de primacías que uno tiene que irlas también identificando y viviéndolas. Si uno no le da primacía al espíritu, en el momento en que se vuelve un ser espiritual y deja de ser ya un ser físico, biológico, pues se va a encontrar con que nunca se identificó así y no se preparó para eso, para ser, que eso va a ser lo eterno, un ser espiritual y no este ser biológico y humano, físico, transitorio que somos ahora, movido fundamentalmente por ese ser espiritual. Excelencia, seguramente estos conversatorios y estos discursos que el Papa ha pronunciado a los obispos aquí en Colombia, ahora en Chile, en Perú, hace muy poco, también generan reflexión sobre la manera de ser obispo hoy en el mundo, para usted. Sin duda alguna, yo creo que el Papa Francisco está trazando con sus visitas y con su magisterio una nueva manera de identificarnos todos en la iglesia, que es una identificación muy de corte evangélico, es decir, muy cercana, mucho más cercana a la persona de Jesús, como inspiradora del tipo de personalidad que cada uno de nosotros tendrá que ir asimilando mejor. Y él no solo lo predica, sino que lo enseña con sus gestos, porque realmente es una persona que, si nos dice, no le tengan miedo a la multitud, arrójense a la multitud, no le tengan miedo a dejarse estrujar por la gente, porque les pide una bendición, necesita que usted le ponga las manos o haga una oración sobre él, cualquier cosa. No les tengan miedo a que la gente los toque. Recuerdo que en estos días hacía una reflexión muy sobre esto cuando el Evangelio nos traía esa jornada de Jesús en Galilea, con el encuentro con Jairo, que le pide que vaya a sanar su hija, que estaba enferma y después resulta muerta, y el encuentro con la hemorroísa y toda la multitud de la que se habla, y entonces le dicen los discípulos, mira todo el gentío que tienes alrededor y nos dice y preguntas quién me tocó. Sí, pero eso es decir, el Papa nos muestra esa actitud de ser pastores al estilo de Jesús, que no es fácil, que nos implica mucha conversión pastoral a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos. Esa cercanía y esa proximidad también requiere como una estructuración de los procesos pastorales,
de las maneras como se hace pastoral en la iglesia? Sin duda alguna, la iglesia tendrá que tener muy claro como el itinerario y para volver a las letras, porque es pedagógico para que la gente lo entienda, así como cité 5 veces A para la espiritualidad, yo creo que aquí hay que citar por lo menos 5 o 6 P, Ajá. que son como las que el Papa va trazando. Recuérdese que comenzó pues con la homilía, ¿no? La palabra, que eso ha sido pues como una enseñanza del Papa, la homilía diaria y lo que nos dijo en Evangelii Gaudium sobre la homilía, que le dedicó a esa exhortación mucha parte a la homilía, la palabra. Ahí comienza todo, porque ahí es donde nos vamos educando. Pero inmediatamente con la palabra hay que poner el pobre. El Papa va trazando un camino, el camino del pobre, el pobre no como el que llega a mi casa a pedirme que le dé algo o al que le doy un mercadito, sino el pobre como aquel a quien yo voy porque tengo que aprender de él. Es otra visión del pobre, es decir, el pobre que me enseña la pobreza. Y eso a nosotros nos puede sonar eso muy duro y la gente dirá, no, pero estos, ¿qué le van a hacer caso al Papa? No, pero eso toca que todos, porque la pobreza como virtud es una propuesta para el mundo, incluso para el mundo rico. Si quieren tener bien una riqueza, hay que tener la virtud de la pobreza, quien no creyera. Y entonces en eso el Papa hizo un cabezazo grande, como se dice, al instituir en el penúltimo domingo ordinario del año la Jornada Mundial del Pobre. Y ponerlo en esas dobles líneas, no solo el compromiso con los pobres, sino el aprendizaje de la pobreza. Entonces, mire, llevamos palabra, pobre, y siga con eso, pueblo. El Papa tiene una eclesiología muy de pueblo y centrada en la iglesia como pueblo. Y siga ahí con todo lo que tiene el centro de nuestra vida, el pan, la Eucaristía y el tema de las obras de misericordia. Y podríamos seguir añadiendo ahí otras P para indicar, ya he dicho esas principales, ¿no? La palabra, sí, la pobreza. El pobre. Ese tema de la austeridad, hoy en un mundo derrochador, un mundo que más bien lo que muestra es que es importante el que es excéntrico. El Papa se ha puesto de frente a decir que hay que ser pobres, pero no pobre como usted nos lo ha explicado. Como carencia. Como carencia, sino como una opción donde me desencante de las cosas que todo el mundo desea y que se vuelven encantadoras. Y que hoy la publicidad, el mundo dice, pero ¿cómo no vamos a encantarnos con el futbolista que gana millones de euros y la modelo que usa la joya encantadora? ¿Cómo logramos ahí en la iglesia, en nuestros planes, en nuestro camino espiritual, ser profetas en esa realidad que es bastante encantadora para todo el mundo? Hay una línea que es muy propia del magisterio del Papa Francisco, y es el hacernos tomar conciencia del consumismo. Mire usted que antes todo era el comunismo, ahora es el consumismo. El consumismo es ese vicio insaciable que en el catecismo se identifica como la gula. Somos una sociedad dominada por la gula, de tener, de comprar, de estar en el supermercado a diario, de vivir esclavos de la compra y de la tarjeta de crédito, de todas esas cosas, y todo se vuelve consumo, hasta lo religioso entra en los planes de la oferta y la demanda y de la sociedad de consumo. La gente incluso selecciona, como en un supermercado, qué consumes en materia religiosa. Entonces, pues eso sí, yo creo que el consumismo realmente le está haciendo un daño muy grande a la sociedad. La gente, los economistas creen que el consumo es una ley de arrastre, que si hay consumo entonces la economía va a crecer, y desaforan el consumo y lo desaforan a través de la publicidad. La publicidad es impresionante en ese sentido y todos vivimos muy condicionados por esto. Pero ese es un tema que yo creo que es de los fuertes que el Papa está tratando y que son de mucha actualidad,
para no mencionar otros temas que también el Papa ha venido trabajando en estos días y los va a trabajar mucho, como por ejemplo, el de la desinformación, Que eso es muy... el de las fake news, las falsas noticias, Sí, ¿sabes? sí, sí. Que es un tema que el Papa lo trató en días pasados, basándose en la famosa astucia de la serpiente del libro del Génesis, ¿no? La primera desinformadora. La primera desinformadora. Vamos a hacer una Muy pausa y bien. seguimos con Monseñor Darío de Jesús Monsalve, Bueno. arzobispo de Cali. A que siempre la parroquia no son ni el territorio solamente, que eso ha sido muy importante pues hasta ahora, ni solamente las estructuras ni las acciones, sino que la parroquia fundamentalmente son los creyentes, las personas que van siendo encontradas por Jesús. Ya regresamos con Faro en la noche. Padre Ramón, hemos escuchado experiencias de párrocos de todas las latitudes del país y se ha hecho un buen panel recibiendo las inquietudes y los informes de su experiencia parroquial. También hemos escuchado expertos en la planeación pastoral y de la parroquia para mirar, digamos, desde una manera más amplia lo que está ocurriendo hoy en las más de 6.000 parroquias que hay en Colombia. Creo que 6.500 o más, lo que significa 6.500 párrocos, lo que significa no sé cuántos sacerdotes en esa entidad fundamental de iglesia que es la parroquia, lo que significa no sé cuántas eucaristías dominicales de festivo y cuántas feligresías, que podríamos ahí tener un termómetro muy grande de lo que es el país. Pero realmente Colombia ha evolucionado mucho entre lo urbano y lo rural. Hoy lo urbano es absorbente y los modelos de parroquia tendrán que girar mucho de conformidad con la movilidad, con la cultura de lo urbano y los desafíos que tiene hoy la cultura para el contacto, la relación, el encuentro entre las personas. Y en eso pues también nos hemos dejado interrogar. Yo no sé si en el futuro habrá que hablar hasta de la parroquia virtual, no sé si habrá que hablar de la parroquia móvil, no sé de qué otras formas, pero tendremos que estar atentos a que siempre la parroquia no son ni el territorio solamente, que eso ha sido muy importante pues hasta ahora, ni solamente las estructuras ni las acciones, sino que la parroquia fundamentalmente son los creyentes, las personas que van siendo encontradas por Jesús y que van dando la respuesta de la fe y van entrando en procesos concretos de fe, de iniciación cristiana, de discipulado y de compromiso para formar una célula esponsal. Hay que contar mucho con la recuperación de la propuesta del amor esponsal, de los esposos, del matrimonio sacramental, ¿no? Y que se comprometan con la familia y se comprometan con las cosas en las que se tiene que comprometer un ciudadano. La convivencia, el cuidado medioambiental, el trabajo por un país mejor y más unido. Todas esas son las cosas que diríamos, la parroquia es como la escuela básica para todo esto. Tenemos mucha crisis de las familias. Primero las familias éramos numerosísimas. En mi casa éramos 12 con los dos papás, con papá y mamá. Y cuántas familias eran así, pero ahora las familias o no lo son, o son pequeñiticas y a veces ya no tienen hijos o tienen uno o dos. Entonces, pues las familias también hoy en día les queda mucho más difícil ser una buena escuela. Y por eso hay que fortalecer mucho todos estos espacios
comunitarios, estos espacios eclesiales, y que la parroquia de alguna manera sea hogar. Hogar para todos y hogar para el que no lo tiene sobre todo. Muchas de las parroquias se caracterizan porque en ellas hay algunos feligreses como muy cercanos, ¿sí? Que llevan 10, 15, 20 años trabajando en las parroquias y han hecho un gran aporte de servicios, de pastoral, pero algunas veces la parroquia se encierra ahí en esos, el párroco y sus 50, 60 personajes que le ayudan en catequesis, en liturgia, en actividades de toda clase. Eso es muy peligroso en el sentido de esto que el Papa cada rato nos pide, callejear la fe de sentido misionero. Eso es un riesgo grande, el que en la parroquia se quede en los famosos agentes pastorales y que esos agentes pastorales estén desligados de unas dinámicas mucho más amplias y de mayor renovación. Es decir, eso no pueden ser puestos estáticos. Los agentes pastorales y el párroco se tienen que identificar como servidores, un cuerpo de servidores dentro de un gran cuerpo que es la feligresía. Y en ese gran cuerpo que es la feligresía hay que ir abriendo realidades como la escuela discipular. El sacerdote tiene que volver a ser más que todo maestro, pero no de escuela ni de colegio, sino maestro en la parroquia con los fieles y dedicarle el tiempo, ojalá el tiempo completo a la parroquia, así no gane sueldos muy significativos y no tenga tantas garantías como tiene un empleado. Pero en eso tenemos que procurar que el sacerdote, viviendo dignamente, sí sea más por vocación maestro, en el sentido de maestro de oración, maestro de espiritualidad, maestro de la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios, maestro que acompaña en el aprendizaje de las relaciones y de los caminos de reconciliación y paz, en tantas materias. De manera que hay que hacer el pensum de la parroquia, pero no en el sentido estrictamente de una malla académica, sino de un discipulado muy vivo. Entonces, parroquias que tienen que ir trabajando en el discipulado, pero que tienen que ir pensando también que de esa escuela discipular puedan surgir como un fruto pequeñas comunidades parroquiales, sin marca. No les pongamos ni cine, ni neocatecumenales, ni carismáticas, ni otra cosa. Pequeñas comunidades parroquiales, para que la parroquia pueda ser un espacio mucho más colectivo. Y la parroquia tiene que ir pensando en la salida misionera permanente. Es decir, que eso sea sistemático. La misión ya no se hace en misiones, sino que se vive en estado permanente de misión. Y pensar que la parroquia tiene que tener impacto social, que la parroquia tiene que tener impacto en el tejido no solo matrimonial o esponsal, familiar, sino impacto también en el vecindario y en el entorno medioambiental, en el entorno humano en el que vive la parroquia. Y finalmente yo diría, la parroquia tiene que tener impacto como colectivo de creyentes. El Papa Francisco ha rescatado una dimensión que los católicos no conocemos y que es la sinodalidad. La parroquia debe ser sinodal, es decir, un caminar juntos. ¿Cuándo hemos hablado de hacer un sínodo parroquial? Eso debería ser siquiera cada 5 años, por mínimo, un sínodo en cada parroquia, para que los fieles tengan la oportunidad de saber quiénes son los creyentes católicos que viven en un territorio. Todos son convocados en distintas instancias. Haya una gran asamblea sinodal en que los fieles se revisen a sí mismos como comunidad parroquial, revisen cómo es su vida de fe, de familia, cómo es su caridad efectiva, su formación, cómo son sus estructuras parroquiales, cómo es su compromiso y su impacto en la sociedad en que viven. Es decir, sínodos que van ayudando a crecer. ¿Se nos puede meter en las vidas parroquiales los mismos vicios de las instituciones públicas y del mundo? ¿Se escala? ¿Cómo se llega a evolucionar en los ministerios para llegar a ser el ministro que dé la comunión y no solo el que dé la palabra o que atienda a los enfermos? Porque
llegan a la cúspide, o también a los párrocos de pronto que lleguemos a la parroquia soñada, pues. ¿Cómo lograr replantear eso que también el Papa también lo ha dicho y que me imagino que es parte de esa construcción nueva de parroquia y de comunidad? Bien importante poner el énfasis fundamental en la diaconía, es decir, lastimosamente también hay que recuperar mucho, porque lo hemos abandonado en la Iglesia, el sentido de lo diaconal, no solo del ministerio de los diáconos, que ahora se restauran con el diaconado permanente, sino de esa espiritualidad del servidor, del servicio como fruto de la redención. Si Jesús me ha redimido, yo tengo que volverme un servidor de Cristo, y un servidor de Cristo en las personas, en la comunidad. Y el único título al que debemos aspirar es al de servidores. Es decir, hay que crear esa conciencia de que al final, cuando nos presentemos ante Dios, Él no va a buscar ningún otro título sino el de siervo. Si has sido un servidor bueno y fiel, entra el gozo de tu Señor. Entonces, de todos los títulos que tenemos en la vida, solo va a haber uno válido al final. El de siervo. El de siervo, el de servidor. Y eso hay que irlo convirtiendo en una espiritualidad muy concreta en las parroquias y en los seminarios y en todos los espacios de formación, porque pues también la sociedad tendrá que evolucionar mucho hacia la conciencia del servidor de los demás en las profesiones y ni se diga en los cargos públicos, en el servicio de lo público. En eso sí que tenemos que aportar nosotros formando ciudadanos con conciencia de servidores. Y de ese punto yo sé que ustedes están interesados en que Monseñor Darío Jesús Monsalve nos hable, porque cuando él habla del país, cuando habla de todas estas cosas de la política y de la sociedad, tiemblan. Ya volvemos. Vea pues, eso se puede volver un pluralismo, un vicio, pero yo quisiera verlo como pluralidad democrática. No obstante ser nuestra democracia tan limitada, que es tan difícil tener suficiente tiempo para ir a escribir las cédulas donde uno se ha reubicado, que es tan difícil salir a votar y la gente le tiene tanta pereza a las elecciones. Hay tanta abstención y hay tanta desconfianza. Ya regresamos con Faro en la noche. Continuamos con Faro en la noche. Monseñor Darío de Jesús, estamos en plena debate, contienda, como se dice, electoral. ¿Cómo ve usted el futuro de Colombia con nuestros candidatos al Congreso y a la presidencia? Yo creo que el país va, digamos, entrando en una etapa en donde se da mucha pluralidad. Eso se puede volver un pluralismo, un vicio, pero yo quisiera verlo como pluralidad democrática. No obstante ser nuestra democracia tan limitada, que es tan difícil tener suficiente tiempo para ir a escribir las cédulas donde uno se ha reubicado, que es tan difícil salir a votar y la gente le tiene tanta pereza a las elecciones. Hay tanta abstención y hay tanta desconfianza sobre el sistema electoral. Sin embargo, yo creo que ese es todavía el camino que los colombianos tenemos que identificar para tener una democracia que produzca cambios no violentos, sino por medio de la participación de la ciudadanía, y esa es una de esas formas en la que la ciudadanía dice: yo me reconozco ciudadano colombiano y participo. Por eso, creo que hay que llamar a la gente a no ser abstencionista
Y este es un tiempo, sobre todo estas elecciones, son de una responsabilidad inmensa con el país, con el futuro de Colombia. Si en este año electoral 2018 la gente no se pellizca pues sobre su condición de ciudadano y el padre de familia no se toma el trabajo de decirle a su hijo, a su hija que ya tiene más de 18 años, haga ejercicio de su cédula y vote, por quien quiera, pero vote. Yo creo que el país tiene que revalorizar el sistema electoral si quiere tener también un sistema de convivencia pacífica y queremos construir paz en esta sociedad colombiana. En este conversatorio usted nos hablaba precisamente de esas noticias que salen por las redes y mucho de decisionalidad de nuestra decisión de votar desafortunadamente va a depender de eso que sale por WhatsApp, de ese correo viral, de eso que sale por Facebook, del candidato tal, de esa decepción un poco por el tema de la corrupción, de que las cosas son complejas, de que este país se puede volver como Venezuela, una cantidad de cosas que empiezan como a acomodarse lentamente en la conciencia de aquel que va a votar. ¿Qué criterios como iglesia debemos tener? Porque somos colombianos, latinos, nos apasionamos con el tema de las elecciones y si nos llega un correo y otro, lo vamos reenviando y vamos construyendo una mentalidad. Hay que ser desconfiados con las redes. Y lo digo yo pues que saben ustedes por qué lo digo. Y todas las veces que me ha tocado estar en el ojo del huracán y que los seguiré estando seguramente muchas veces. Y me gustó mucho que el Papa Francisco se hubiera referido a lo que él llamó la astucia de la serpiente a partir de eso convocar a la gente a que no se fíe de lo que se dice, que es impersonal, no se fíe de esa verdad, entre comillas, externa que te llega sobre una persona, sobre una situación, sobre algo, y que por lo general es una mentira revestida de verdad o una verdad deformada, desfigurada, o algo que incluso llegue a ser una suplantación, porque hoy estamos viviendo que a ti hasta te suplantan el nombre, la cuenta, hoy es lastimosamente las redes se las ha tomado la desinformación. Yo diría que si seguimos con el ejemplo del Papa, la astucia de la serpiente, pues en Colombia no va a haber suero antiofídico para para tanto comentario, para tanto veneno que se recibe por las redes. No, ya digo, ya uno si quiere coger el celular y mirar las redes, primero póngase el suero antiofídico, que no lo piquen. Pues ahí está el tema, digamos, que el Papa también señala. ¿Cómo nos informamos entonces? Si el Estado no nos brinda una información objetiva, como debería hacerlo, sobre el candidato a concejal, a diputado, ahora a Congreso, a presidencia, a gobernación, a alcaldía, el Estado debería tener unas regulaciones muy precisas para que esa persona se acredite como candidato válido y no por ahí esperando a ver quién hace una denuncia para llamar a uno y descalificar a uno y otro, pero se le pasa al grueso. Hay que decir con dolor y con pena, cuánta gente da vergüenza verlos en el Senado de la República, escucharlos. Dice, esta señora, este señor, ¿cómo llegó allá, por Dios? Con semejante monumento a la estupidez que son algunos de ellos. Entonces, en eso, el Estado tendría que mejorar su manera de conocer también hojas de vida y todo eso. Pero aquí las gentes tenemos que valernos mucho del conocimiento de lo personal. Si yo ya sé que una persona ha estado bien enredada en X, Y situación relativa con mafias, con narcotráfico, con violencia, con mentiras, con engaños, con desórdenes, con abuso del poder, de la fuerza, todas esas cosas, pues hombre,
a todo mundo nos conocen en nuestros pueblos y en donde hemos estado, y nos conocen las comunidades de relación, no por la verdad externa, sino por la verdad interna, que es la de relación, la de lo personal, la historia de vida de cada uno. En eso nos tenemos que ayudar los pueblos. Ojalá en cada población hubiera ese ejercicio. A este lo conocimos de chiquito y sabemos cómo es. Y les aconsejamos que no voten por él. Y cuando dio sus primeros pinitos supimos cómo era el asunto. Eso sí sería, hay que crear unos mecanismos, El valor ya de no la de comunidad. redes, sino de intercomunidades. Y ese es el valor de la intercomunicación comunidad. en las comunidades. Eso es así. Ese valor de la comunidad es algo interesante, muy interesante lo que usted nos propone, porque pues al fin y al cabo es la gente, y para la gente, si alguien se expone a ser servidor público, pues debe arriesgarse también a que sea conocido y opinado, pues, escrutado por la misma gente. Y hay que tomar distancia frente a esas dinastías que se han ido creando. Bueno, aquí nos manejan siempre las dinastías, son tema- apellidos. Esto que lo diga Monseñor es interesante. ¿Seguimos con el tema de las dinastías? Sí, el país lastimosamente sigue funcionando por dinastías, porque dicen que el procedimiento es así, ¿no? El que va a ser elegido compra el voto y el elegido lo compra el Estado y lo sitúa en una parte del presupuesto. Y entonces el elegido comienza a formar su dinastía, delfines. sus alfiles, sus Delfines, que sus dice. delfines. Ajá. Entonces comienza a formar su dinastía y a direccionar el presupuesto. Entonces hay unos que son especialistas en el presupuesto de la salud, otros en el presupuesto de la educación, otros en las infraestructuras, en los contratos, y eso es un baile pues dinástico muy grave en el país. Yo sí creo que en esas costumbres la sociedad colombiana tiene que pensar: o abrimos la democracia a todos y se la quitamos a las dinastías y a los clientelistas de siempre, o aquí nunca vamos a tener paz porque a ellos les conviene más la violencia. Algunos, o qué se le dice a la gente cuando dice, nosotros no queremos que en Colombia pase lo de Venezuela, y por eso es este o esta, no. Lo de Venezuela y todas estas cosas pues son realidades que da lástima que las estemos planteando así, porque el tema humano es muy grave. Ahora deberíamos estar muy concentrados en cómo manejar bien toda esa realidad humanitaria entre los dos países, cómo recuperar dentro de la diferencia de sistemas que son muy distintos, el sistema venezolano y el sistema económico y político y social colombiano, somos muy diversos, pero cómo lograr una relación que la hicieron trizas realmente, y es dolorosa, es una relación natural entre Colombia y Venezuela, una relación geográfica y de fronteras en donde lo natural es que Colombia se proyecte económicamente en Venezuela y que Venezuela se proyecte también en materias de importación y de muchos productos en una gran alianza con Colombia. Incluso en este momento yo diría que hay una crisis tan grave económica y monetaria en Venezuela. Qué importante que la moneda colombiana, que es la que funciona en la frontera, pudiera llegar a ser la que le ofrezca un rescate económico a Venezuela. Pero estos países tendrían que llegar a ser así. Un país que tenía más de 8.000 millones de dólares de intercambio con Venezuela, a estar ahora en lo que estamos. Ahora vamos a tener 8 o 10 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Algunos criterios nos ha dado usted acerca de este tema de las elecciones. ¿Qué significa? Porque mucha gente dice, nosotros queremos tener, y tal vez muchos católicos o mucho tema cristiano, queremos tener un presidente, hombre o mujer, que tenga valores cristianos, que sea católico, que esto cómo lo entendemos, cómo se debe entender. ¿Es suficiente con un presidente que diga que sea católico si las cortes no lo son? ¿Qué reflexión hay ahí? Porque muchas veces
pues uno diría, lo que tenemos, pues no es que sean propiamente del movimiento familiar cristiano ni nada de esas cosas. Entonces, ¿qué debemos pensar ahí? Sí, yo creo que el tema es axiológico y no confesional. Es decir, son los valores. Y por eso hay que apelar al testimonio que se da sobre las personas. Son los valores. Lo confesional a mí sí me parece muy desfasado, que tengan que ser cristiano de nuestras iglesias cristianas o católico de nuestra iglesia católica o de tal, no. Es decir, que tenga los valores que son esenciales y sustantivos a todos, porque ahora estamos en una sociedad donde también hay mucho que no es creyente y no hay que descalificarlos. Yo creo que en eso hay que tener un criterio de amplitud y no un criterio de triunfalismo, ni de proselitismo, ni de ventajismo religioso. El tema religioso en estas contiendas, en estos debates electorales, parece que es importante. Los candidatos al Congreso, al Senado, Cámara, los mismos candidatos a la presidencia, van a las iglesias evangélicas, hacen presencia, van a las parroquias. De lo más feíto que tiene la democracia ahora, es esa manera de tratar de utilizar lo religioso, a veces nosotros mismos, para darle realce a una candidatura o dejarnos utilizar como rebaño electoral. A mí eso me parece tristísimo, que la formación en la fe, en el compromiso cristiano, en el compromiso de evangelio, esté sometiéndose a ese mercado de lo electoral. Entonces, me parece que le hace más daño al sentido de Dios, le hace mucho más daño que bien. Y creo que ese respeto por la expresión de fe de cada uno es fundamental, y que la Iglesia no debe calificar o descalificar quién es más o menos católico. En eso nos engañan. El que aparece más católico y los que aparecen más católicos, a veces hay que salir corriendo cuando nos vemos, ¿cierto? Y otros que dicen, no, yo no soy creyente, pero a veces hay que decir, permítame, pero se merece un aplauso. Entonces el problema no es que todos los que están en la iglesia son del reino de Dios, ni todos los que son del reino de Dios están en la iglesia. A lo que nos interesa aquí es que el reino de Dios anunciado por Jesús, ese sí está en el corazón de todos. Ese reino de Dios se expresa en valores, en primacías, en el enfoque que tenemos de la dignidad de la persona, de la vida, en la coherencia que tenemos, la coherencia ética y moral. Entonces, aquí no se trata de quién está adentro y quién está afuera, sino quién comparte realmente esos valores, y lo ha demostrado con su experiencia y su testimonio. No nos equivoquemos, centrémonos en la experiencia y no en las redes, no en la publicidad. Monseñor, usted está muy cercano con el tema del proceso de diálogos con el ELN. ¿Se salva ese proceso o usted ve que ya no tiene...? Muy complejo el tema. El problema no es el escalamiento de la guerra que están haciendo, creo que están anunciando hasta un paro armado, sino la degradación del proceso de paz que se ha iniciado con tanto esfuerzo y sacrificio desde hace como 5 o 6 años, cuando se comenzaban los diálogos de La Habana. Entonces el riesgo de que terminando un gobierno para obtener ventajas aquí o allá, o para reforzar esquemas ideológicos, entonces se da un escalamiento de la guerra. Eso es gravísimo. La responsabilidad que tiene el ELN en este momento es histórica. El pueblo colombiano no le perdonaría al ELN hundir el proceso de paz que tiene el país. O sea que toca esperar quién va a ser presidente para que ellos digan, vamos a dialogar o no dialogamos. No, yo llamo aquí con todo el respeto y la oportunidad que usted me da desde Cristovisión, no lo estoy haciendo a través de otros medios que lo hacen los dignatarios de la Conferencia Episcopal.
pero hay que llamar al COSE, Comité Central del ELN, y al gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos a que gestionen un congelamiento de esas actividades de guerra. No le suelten más cargas pesadas de guerra a esa confrontación, sino que suelten cargas pesadas de paz, es decir, iniciativas fuertes para que el ELN se consolide en una mesa de diálogo y el ELN se comprometa con el proceso de paz nacional y no nos deje la ambigüedad de si el ELN está pensando más en lo que ocurre en Venezuela o en las fronteras que lo que construye Colombia y que es definitivo para todos los colombianos, hombres y mujeres, una sociedad fuera de la confrontación armada. No con un cese bilateral del fuego que lo pueden romper como se rompió ahora o pueden que ni lo cumplan, sino con un cese territorial de fuegos en donde todos los actores plurales, violentos, armados, sepan que esa población en algún momento les exige un acuerdo humanitario, les exige salir de la confrontación armada, porque es que son las vidas de los indígenas, de los negros, de los líderes sociales, de las mujeres y los niños, es la vida de la población urbana en los barrios. Entonces, ¿quién le va a decir a la gente, bajen esas armas? La población. Y yo creo que en eso sí, si el ELN realmente está apostando a que sea el pueblo colombiano el que haga la paz, el protagonista de la paz, que sea coherente con eso y no se aleje más del pueblo colombiano con estas acciones de guerra que son tan ofensivas a la vida, al anhelo de vida, de dignidad y de paz que tiene el pueblo. Monseñor Darío, muchas gracias. Siempre conversar con usted, los cristovidentes, les fascina. El canal Cristovisión, usted sabe que es su casa en estos 10 años, pues con más veras. Muchas gracias, padre. Lo felicito porque su labor convence por muchos motivos, pero sobre todo, padre, porque usted es muy persistente y la tenacidad que usted tiene es admirable. Se lo digo yo, que lo conozco desde hace rato, que lo aprecio mucho, pero que usted sabe que he estado viviendo mis silencios y mis interregnos en la comunicación por muchos motivos propios de mi estilo de vida. Pero lo felicito, le agradezco lo que hace por la Iglesia, por Colombia, por la fe de todos nosotros. Gracias, Excelencia, muchas gracias. Y a ustedes también gracias y muchos temas para compartir en familia es el objetivo de Faro en la Noche. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.